Salía el trío de árbitros, comandado por don Luis Osorio, árbitro de primera división designado para este decisivo compromiso. Y la salida, el estruendo del equipo porteño, vestido íntegramente de blanco para la ocasión. Y el saludo para toda su fiel hinchada que llegaba repletando el estadio Monumental para alentarlos en tal decisivo encuentro final del campeonato frente a Audax Italiano. El aplauso de agradecimiento de los jugadores, recíproco a la hinchada, y también la gente de Audax hacía lo propio por otros sectores para alentar a sus oponentes en tal decisivo encuentro. Humo al viento, banderas, en fin, todo una fiesta linda para el fútbol, linda para Wanderers, linda para Audax Italiano. La foto para la posteridad, reporteros gráficos agolpados para ver a los posibles campeones. Se daba el marco para un partido que pretendía, por lo menos por las estadísticas, por lo apretado del campeonato, ser una finalísima. Mientras los hinchas se desgastaban las gargantas antes del partido, ya estaba todo listo y dispuesto para dar comienzo a un encuentro apasionante, un encuentro lleno de emoción, lleno también un poco de nervio, especialmente para estos hombres, los de Audax, la responsabilidad de ser local, en un estadio que no es de ellos, pero que por lo menos por capacidad buscaba acercarlos a la primera división. El saludo de los capitanes: Pablo Ortega, defensa central de Audax, junto a Santiago Pizarro, volante de contención de Wanderers. El saludo con los árbitros, el señor Osorio, el señor Pardo, el señor González, y una fotografía también para quienes gustan de tener recuerdos. Y algo que habla muy bien del fútbol del fair play: el saludo de las mascotas, el popular loro del Wanderers saludando a un tifosi del Audax italiano. Se tomaban las últimas indicaciones el árbitro, el señor Osorio, para comenzar la 15ª fecha de la segunda rueda del campeonato de la segunda división. Final en el estadio Monumental David Arellano. Audax Italiano manteniendo su uniforme habitual, casaquilla verde con algunos ribetes blanco y rojo. Wanderers, ya estaba dicho, jugaba íntegramente de blanco, haciendo la salvedad de sus medias que las conservaba como albiverdes. La formación del equipo porteño: Peñailillo, Santibáñez, Zaragoza, Rodríguez, Muñoz, Pizarro, Rojas, Guarda, Almirón, Jorge Pérez y Claudio Núñez. Eran los 11 jugadores que comenzaban jugando el compromiso, y en la banca estaban Cuevas, Bahamondes, Amati, Luis Guarda y el juvenil Reinaldo Navia. Ya inquietaba a Claudio Núñez a la retaguardia del cuadro de Audax Italiano. El equipo itálico formaba con Masi, Muñoz, Astengo, Moreno Ortega, otro Moreno, Delgado, Figueroa, Peña, Galloso y Pedro Pablo Díaz. Formación titular de Audax, y el técnico Aravena citaba Montual, Araya, Carrasco, Villaseca y González en la banca para este trascendental encuentro. Almirón, por derecha con Santibáñez adelantado, buscaba desde el inicio el equipo de Santiago Wanderers su intento de marcar un predominio, merced quizás a un equipo más experimentado, más sólido, más ducho por parte de algunos jugadores de estos encuentros apretados y de mucho nervio. No así el equipo itálico, que en sus filas, como ya revisábamos la formación, tenía muchos hombres jóvenes, muchos nobles que no habían estado en estas instancias, por lo menos en partidos anteriores o en otros campeonatos. Pablo Peñailillo, que sería actor fundamental del encuentro, sin mucho trabajo en la primera fracción. Santibáñez, manejando desde el medio con Jorge Pérez, triangulando con Zaragoza. Desde el fondo buscaba la salida al cuadro Santiago Wanderers. Núñez, creando problemas desde un comienzo a la retaguardia itálica. Pizarro aguantando marcas. Santibáñez, otro de los buenos valores regulares de la competencia, jugó todos los partidos del torneo. Héctor Santibáñez, 30, regularidad al 100% en la escuadra dirigida técnicamente por Jorge Siviero. Muñoz buscando un pase profundo. Por allá intenta Rojas. Desde el fondo se recuperaba en buena faena Andrés Muñoz.
Guarda. Muñoz con Delgado, sin embargo el árbitro, el señor Osorio, que cumplió un aceptable papel, sobre todo en jugadas muy importantes, estuvo muy cerca de la jugada y eso contribuyó al buen desarrollo del fútbol, especialmente en media cancha, donde las infracciones, por lo menos en la primera etapa, se sucedían muy a menudo. Rodríguez buscaba un centro que no llegaba a tiempo Almirón. Núñez, la marca de Sami Moreno, mostraba sus virtudes. Claudio Núñez manejando la derecha, ahí creando peligro al pórtico defendido por el paraguayo Evaristo Masi. Buen remate de Núñez, el arquero que hace vista, y se perdía una de las primeras posibilidades del partido en los pies de Claudio Núñez, que luego tuvo muchas. Muñoz en el medio, adelantaba sus líneas también el cuadro de Audax. Peña, alargando por la izquierda, manejo de Díaz, sin poder entrar prácticamente. Wander cercaba bien en medio campo, pero trataba de juntarse ahí Pedro Pablo Díaz, Delgado, Galloso. Interesante la penetración ofensiva del volante izquierdo de Audax, pero sin complicaciones hasta ese momento la retaguardia de Wander en sólida faena, especialmente Raúl Muñoz y Carlos Zaragoza. Jorge Pérez elaborando fútbol con Pizarro. Se abre paso el capitán entre dos hombres. La infracción señalada por el señor Osorio cuando buscaba habilitar a Jorge Almirón. A esas alturas del primer tiempo estaban jugando paralelamente en Arica, Deportes Arica con Cobresal, y en Talca, Rangers frente al cuadro de Arturo Fernández Vial. Y se producía la gran sorpresa en la primera etapa allá en la séptima región. Fernández Vial abría la cuenta con gol marcado por Andrés Roldán y le ponía un signo de interrogación a lo que era toda esta finalísima del fútbol de la segunda división, porque Rangers estaba obligado a ganar el compromiso en Talca para poder ascender incluso como campeón. Pero los nervios, a lo mejor la presión del público, lo hacían perder pie y perdía por lo menos en la primera etapa por la cuenta mínima frente al Fernández Vial, que no se jugaba prácticamente nada, solamente su honradez futbolística. Defendiendo Wanderers en medio campo y tratando de mandar territorialmente. Audax muy replegado, tomó la iniciativa el equipo porteño y solamente merced a algún contragolpe intentó el cuadro de Jorge Aravena inquietar a Peña y Lillo. Rojas, una buena penetración ofensiva por el sector izquierdo, buscaba guarda, pero se le sancionaba una posición indebida por parte de uno de los guardalíneas, ratificada por el árbitro, el señor Luis Osorio. Primera fracción, 0-0 el marcador. Wander con las mejores posibilidades, una de las pocas llegadas del equipo de Audax Italiano, un remate de Rodrigo Delgado y el arquero Peñalillo, que en cierta medida tuvo alguna complicación para ir a buscar el balón, pero estaba bien ubicado y contuvo en una segunda instancia. Galloso intentando, pero la faena libre de Guarda para desahogar y buscar a través también de los contraataques, como en este que intentaba Jorge Pérez, pero la pierna con infracción de Eduardo Peña para ganarse la tarjeta amarilla. Volante defensivo con el número 9, un número engañoso del equipo de Audax. Bastante brusco se vio en la primera etapa. Otra de las escaramuzas de Wanderers, vía Núñez Pérez, intentando de medio campo hacia adelante. Santibáñez se aventura en un remate, pero como fue la constante en este lateral durante el torneo, se fue mucho adelante, pero en el remate final siempre elevaba sus tiros. Pizarro, pieza clave en el rendimiento de Wanderers durante este campeonato de la segunda división. Guarda. Rojas. Astengo, haciendo honor a su apodo, el León, que conociéramos en Colo-Colo, en la selección nacional y que estuvo castigado 5 años por parte de la FIFA. Todo un símbolo, toda una leyenda en el cuadro itálico, una de las figuras del torneo, y es el que pone en la retaguardia de Audax la fuerza, el temperamento, impregnada por ese hombre que veíamos ahí elegantemente vestido. Jorge Aravena, director técnico, primer año al frente de un equipo profesional y ya en una instancia superior como era
de devolver también al cuadro itálico, tras 10 largos años de ostracismo en el fútbol de ascenso, al sitial de privilegio. Seguía cargando Wanderers primer tiempo, manejaba el balón en medio campo, merced al buen trabajo de los volantes Pérez, Guarda y Pizarro, la proyección de Rodríguez, de Santibáñez y la profundidad ofensiva de Núñez y de Rojas. Ahí un remate exigido de Pérez, el arquero que caía antes, pero gracias a que el balón salió trabado, no tuvo complicaciones para el paraguayo Masi. Delgado, una de las vacilaciones de Muñoz, el cabezazo Pedro Pablo Díaz sobrando en el salto a Santibáñez, y bien ubicado el portero de Wanderers Peñailillo. A esas alturas del primer tiempo ya Audax como que le tomaba un poco el pulso y se atrevía un poco más, le perdía un tanto el respeto a Wanderers, que si bien es cierto manejaba de medio campo hacia adelante el compromiso, no inquietaba mayormente al portero Masi. Todos morían en remates altos o desviados o en la barrera del cuadro de Audax, y era el equipo itálico que ya por lo menos en algún contragolpe insinuaba que le quería complicar también la existencia al equipo verde de la quinta región. Almirón con Rojas, de un centro bastante desmedido por parte del jugador wanderino. Pizarro con Rojas, otra de las buenas intentonas del equipo blanco en esta oportunidad Wanderers. Muñoz, un pase profundo para el chico Núñez. Penetración ofensiva en plena área grande y un cabezazo sin mirar casi de Sami Serrano, que la enviaba afuera. Zaragoza en el fondo. Le cedía el terreno Wanderers a Audax italiano. Guarda. Pizarro, en el redondel central, mandando el volante de contención, dejando marcas atrás, pero al momento de entregar algún pase con algún tipo de problemas, como en esta recuperación de balón con infracción de Pizarro, que también le señala el árbitro Osorio la tarjeta amarilla. Y venía la segunda cifra, la información desde Talca por parte de Fernández Vial. 2-0 ganaba el cuadro vialino a Rangers en esa primera etapa, y se le complicaba aún más su andar para la primera división para el equipo de la séptima región, y sin saberlo, estos dos protagonistas, Wanderers y Audax, dentro del Monumental, por lo menos los equipos que estaban al acecho jugaban para ambos, ya sea Cobresal, que igualaba sin goles en Arica en la primera región, ante una Arica que también por lo menos necesitaba empatar para salvarse del descenso a tercera, y Rangers, que caía inesperadamente frente al Arturo Fernández Vial por 2-0 en su propio reducto. Pero hasta ese entonces, y como fue la tónica de todo el encuentro, no se dieron tregua, a pesar del calor, prácticamente abajo, en lo que es netamente la cancha, unos 35, 36 grados de calor, con todo el público alrededor, para ver el esfuerzo de estos 22 jugadores itálicos y wanderinos. Rojas, que se fue afirmando poco a poco en la punta, a través de algunos amagues, y en esta buena incursión, buscando un centro para Jorge Almirón, que no llegaba a destino. Pizarro con Santibáñez, buena recuperación de la pelota. Hay una posible falta de Almirón en la persona de Astengo. Cobraba el señor Osorio cuando Claudio Núñez marcaba un gol, cuando ya el pitazo estaba señalado. Se abre de brazos Almirón, cae Astengo, marcaba Núñez, pero todo invalidado en aquella conquista de la primera etapa en favor de Wanderers. Patricio Moreno, atreviéndose, uno de los volantes defensivos de Audax Italiano, con alguna infracción desde el fondo wanderino. 0-0, no se hacían daño ni los verdes de la calle Lira de Valparaíso y los verdes de la calle Lira de la capital, Audax. Astengo, Rodrigo Delgado, buen manejo del ex sanfelipeño. Sin embargo, la aplicación, especialmente en la marca de Juan Carlos Guarda, Pizarro, daba sus frutos para el andamiaje porteño, e iniciando una carga peligrosa con esa de Claudio Núñez,
Y la posibilidad para Carlos Rojas en un remate elevado que da en la base del travesaño y pica afuera y se salvaba Audax en una de las ocasiones más claras. Pase profundo de Núñez, el remate de derecha, vencido Masi, tras cartón Astengo al córner, en ese buen remate de Carlos Rojas que fue la posibilidad para Wanderers en la primera etapa de haber quedado arriba en el marcador y a lo mejor haber trabajado un resultado y un partido a su conveniencia. Preocupación existía a esas alturas en la banca de Audax. Se paraba, se sentaba, gesticulaba Jorge Aravena. Muy por el contrario a lo que hacía Jorge Siviero, bastante tranquilo y calmado en la banca wanderina. Otro remate de Pérez veíamos controlado por Massa. Rodríguez. Pizarro. Rodríguez. Zaragoza desde el fondo para cambiar juego por medio sector del ataque Catú. Muchas infracciones en medio campo para detener sobre todo el trabajo de la gente de creación de uno y otro cuadro. Vimos caer mucho a Jorge Pérez, vimos caer mucho al jugador Sami Moreno, que es un lateral volante, también a Galloso. Primer tiempo, ¿por qué? Porque la idea era no dejar pensar y accionar libremente a los hombres que crean buen fútbol. Pedro Pablo Díaz buscando con Delgado, pero otra vez sólida se demostraba hasta ese entonces la defensa del equipo porteño. Pérez, y ahí está graficado lo que mencionábamos anteriormente. A los buenos jugadores, si no lo pueden parar con fútbol, lo derriban para que no puedan crear con cierta libertad. Esta es una de las buenas posibilidades del partido. El remate Juan Carlos Guarda, allá arriba, espectacular el portero Evaristo Masi para colgarse del balón cuando muy bien dirigido, el remate calculado, pretendía el ángulo superior derecho del portero paraguayo, pero este cayendo contuvo uno de los remates más exigidos que tuvo durante el compromiso. Pizarro, y otra vez constituyéndose ya a esas alturas en una figura gravitante, el portero de larga experiencia y trayectoria en el fútbol paraguayo, como lo fue Evaristo Masi. Pizarro, uno de los que más dominó el balón en gran parte del partido. Almirón, con Pizarro, devolviendo para Almirón. Penetración ofensiva por el sector central para Carlos Rojas. Núñez, y ahí está otra vez el portero, dan el travesaño, la bajaba en buena forma desde pecho. Reclamos de la gente del cuadro de Audax Italiano, se gana la amarilla al portero por un reclamo airado, lo que pretendió ser una infracción. Se presume que la bajó con la mano, lo que no fue así, solamente amortiguó de tórax en una buena penetración ofensiva que estuvo al acecho por parte del juvenil Claudio Núñez, una de las figuras del partido. Carlos Rojas, echadito atrás para buscar volantear con Juan Carlos Guarda. Profundizando para Almirón, que estuvo muy marcado, no pudo lucir como en otras ocasiones el goleador del campeonato por parte de Wanderers, Jorge Francisco Almirón. Raúl Muñoz, una de las pocas fallas del central que le pudo haber costado el gol de Audax, el centro delgado, y increíblemente se lo pierde Pedro Pablo Díaz. El centro por la derecha Delgado, a la carrera Pedro Pablo Díaz con la boca del arco a su disposición, y se perdió la gran ocasión de Audax en la primera etapa para haber seguido a lo mejor también con la tranquilidad del 1-0 sobre su rival en esta finalísima en el Estadio Monumental. Se repuso Wanderers, no bajó su empeño de abrir la cuenta. Rojas, Núñez, y pierde una buena posibilidad por tratar de dominarla. Empujando a su cuadro, Astengo. Galloso. La marca eficiente de Raúl Muñoz, que había estado con algún tipo de problemas en la jugada anterior, pero en buena forma. Y concluía la primera etapa en paridad, 0-0, Audax Italiano, Santiago Wanderers de Valparaíso. Y esa fuerza de los porteños se hacía transmitir también para la segunda etapa en el Estadio Monumental entre Audax Italiano y Santiago Wanderers.
Rojas buscando el descuelgue ofensivo de Héctor Santibáñez. Peñailillo con Zaragoza, primeros minutos de la segunda fracción y ya se veía la misma predisposición, aguantando el calor, cerca de los 32 grados a la sombra en la capital, pero las ganas, el ímpetu de la gente del cuadro de Wanderers podía más. Hay una falta en la persona de Claudio Núñez, tarjeta amarilla al infractor, Pablo Ortega, el capitán, y un tiro libre que pudo haber traído un riesgo a la retaguardia del cuadro itálico. El remate de Jorge Pérez que da en una compacta barrera, perdiéndose una de las ocasiones, iniciándose la segunda fracción. Pizarro, manejando desde el fondo al cuadro Caturro. Santibáñez, prácticamente adelantado todo el encuentro, buscando descuelgues ofensivos. Galloso trabajando en la zona de defensa del cuadro de Audax. Guarda. Por ahí intenta Núñez. Sin embargo, desde el fondo, recuperando balones y jugando al contragolpe. Esa era la predisposición. Hay un remate de Pedro Pablo Díaz, apresurándose cuando le ganaba las espaldas a Raúl Muñoz. Y fue la tónica empleada prácticamente en los primeros 15 minutos del técnico Jorge Aravena. Buscar pelotazos largos a las espaldas de los defensas wanderinos para crear peligro. Aquí hay una de ellas, el centro de Sami Serrano. No alcanza a conectarla Delgado ni Pedro Pablo Díaz. Y se pierde la ocasión el cuadro de Audax cuando era complicada la situación para la defensa y para el portero Peñailillo de Santiago Wanderers. Almirón, ante la marca de Figueroa en el medio, se jugaba con mucho nervio, con mucha garra e intención por parte de ambos cuadros. Ya en el entretiempo sabían de los resultados que se estaban dando en otros escenarios. Otra incursión ofensiva de Rodrigo Delgado y ahí estuvo espléndido el portero Peñailillo porque le adivinó el centro y fue a capturar el balón cuando le había ganado la marca al lateral Santibáñez Delgado. Y comenzaba el funcionamiento ofensivo de Claudio Núñez a crear complicaciones, a crear problemas, y no lo podían detener con fútbol, y apelaban a la rudeza, como aquella situación en que Andrés Muñoz se ganó una tarjeta amarilla. Y un cambio que le cambió un poco el rostro al trabajo de medio campo de Audax. Salió Galloso, que no había estado muy efectivo, sobre todo en la entrega y en la creación, y dio paso al chico Alejandro Carrasco. Primer toque del balón del número 14, entregándosela a un contrario, a Pizarro. Guarda. Atreviéndose el cuadro de Santiago Wanderers. Rodríguez como eventual puntero. Juan Carlos Guarda, hombre de mucho despliegue físico, quizás una de las figuras más regulares, no luciendo mucho, pero regular al 100%. Opacó a su propio hermano Luis, que venía como una de las figuras a este equipo porteño, y sin embargo Juan Carlos se erigió como uno de los hombres más interesantes y más importantes en esta campaña que ha llevado a Wanderers nuevamente a la primera división del fútbol nacional. Decíamos que a esas alturas del partido ya sabían de los resultados que se estaban dando, e indudablemente se jugaba una presión extra, y en esta buena contención de más estuvo la gran posibilidad del equipo porteño en los pies del chico Claudio Núñez. Una buena posibilidad desde izquierda a derecha en su mejor faceta, encarando, sacándose hombres de encima, 2, 3, le salió Astengo, le salió también Moreno, y el remate casi colocado le adivinó el buen portero paraguayo Masi la intención a Claudio Núñez. Quizás si lo hubiese dado de otra forma, fuerte, al otro sector, habría celebrado en aquel instante Wanderers la obtención de ese gol de una de las figuras del compromiso. Pero, como dicen los futbolistas, hay que estar ahí, dentro de la cancha, y se jugó otra opción. Claudio Núñez y el arquero Masi se la adivinó. Pedro Pablo Díaz. Peña, alargando para Delgado, que fue un constante peligro, sobre todo por su potencia física, sus amagues, sus piernas largas, creó peligro a la retaguardia wanderina. Carrasco,
Pierna arriba, ahí eleva la pelota Figueroa, cae Carrasco, arranca Figueroa, cae el número 8 de Audax y el árbitro, el señor Luis Osorio, sancionaba la pena máxima. Penal a favor de Audax Italiano, y ahí sí, el nerviosismo cundía en los jugadores blancos de Wanderers, pidiendo las explicaciones al árbitro del compromiso porque para ellos la jugada no había sido nada de clara. Reiterada, eleva el jugador Figueroa, cae Carrasco, nuevamente Figueroa y la pierna que lo roza del jugador Santibáñez, presumiblemente pisando al jugador de Audax, y es la pena máxima sancionada. Ahí toca primero Laudino el balón, Santibáñez que se le cruza, y a los 19 minutos de la segunda fracción la posibilidad para el cuadro itálico. Peñailillo, hombre de experiencia, inquietando, poniendo nervioso al juvenil prácticamente Claudio Figueroa. El árbitro le dice más atrás, señor Peñailillo, pero la presión del público indudablemente hacía presa en el hombre de Audax. El arquero de Wanderers, muy canchero, dialogó con los hinchas que estaban apostados tras el arco, con el propio jugador, el árbitro que hizo también su show aparte, poniendo aún más nervioso al jugador verde de Audax Italiano, y venía la orden de ejecución. Corre Figueroa y lo grande de Peñailillo, con los pies atajando el penal que Audax Italiano pretendía haber ganado el campeonato. La buena reacción del portero Santiago Wanderers es espectacular. Se le mueve, amaga izquierda, amaga derecha, y ahí está la volada con los pies espectacular de Peñailillo para enviarla a un lanzamiento de esquina y salvar a Wanderers de haberse quedado a lo mejor perdiendo este compromiso y no haber llegado automáticamente a la primera división. La alegría, las banderas al viento, todo el aliento para Peñailillo, cuando en otro sector de la cancha se sucedían otros episodios. Estaba caído Sami Moreno, lateral izquierdo del cuadro local. El árbitro Osorio, que va a consultarle a su colaborador, al señor Jorge González, primer juez de línea, y adopta una decisión. Llama a un jugador de Wanderers, se echa la mano atrás y la tarjeta roja para Carlos Rojas. Carlos Rojas. Lo acusó el guardalínea. Un golpe, a decir de los informadores radiales que estaban ahí al borde del campo de juego. Le habría propinado el jugador de Wanderers a Sami Moreno una vez ejecutado el penal, algunos entredichos. Y luego también los problemas entre jugadores de Audax, algo ofuscados. La calma que pone Fernando Astengo a sus compañeros, y aquí no ha pasado nada. Wanderers se quedaba con un hombre menos en la cancha, 0-0 el marcador, y era complicado. Se perdieron prácticamente 4 minutos en toda esa situación, minutos de descuento que al final del compromiso no los aplicó en cierta medida el árbitro del partido. Pero así todo, Wanderers siguió bregando con un hombre menos, trató de inquietar, un descuelgue de Santibáñez por derecha muy bueno, pero ahí, en los pies mismos de Jorge Almirón, el arquero Evaristo Masi, que fue la gran figura de su cuadro también, decía no y ponía candado al arco itálico. Peña, Mario Araya, que de haber estado a lo mejor antes en la cancha, le habría correspondido la responsabilidad de haber disparado el penal. Un hombre de mucho trajinar en el fútbol nacional, goleador en Melipilla, en Temuco, en otros cuadros. No estuvo antes de la ejecución del penal y a lo mejor le habría tocado aquella situación y habría marcado. Núñez, otra buena intención, ahí un rebote cayéndose en uno de los brazos de Astengo, pero el árbitro considera que esa jugada era totalmente providencial. Descontaba Rangers en un tiro libre de Pozo allá en la séptima región, ponía un toque aún más de incertidumbre. 1-2 quedaba Rangers frente a Fernández Vial. Seguían igualando sin goles en Arica, el dueño de casa Deportes Arica y Cobresal. Pases largos, Wander se refugió un poco más atrás. Ya a esas alturas estaba en la cancha Luis Guarda, que había sustituido a Jorge Almirón, y el equipo porteño que comenzaba a sentir, a palpitar, que estaba para una gran tarde. Los contragolpes del equipo wanderino vía Claudio Núñez, la mejor figura ofensivamente del equipo. Pablo Ortega, el anticipo, caía espectacularmente el jugador de Wander, pero llegaba primero el balón el jugador
itálico. Sami Moreno aventurándose en ataque. Carrasco, Pedro Pablo Díaz, otra para Carrasco. Se mete Pedro Pablo Díaz y el rebote que providencialmente salva a la retaguardia Caturra y aparecía Peña del Lillo. Minutos finales y Audax busca tomar la iniciativa del encuentro. Wander defendiéndose, Víctor Hugo Amati también utilizado como hombre de refresco para resguardar la zona defensiva wanderina, y ya a sabiendas de muchos jugadores a las orillas de la cancha preguntando las informaciones, que Rangers estaba perdiendo en su casa en los últimos minutos, que Cobresal no le podía ganar a Arica allá en el norte, y todo presagiaba lo que posteriormente vendría, la algarabía para ambos cuadros que pretendían llegar al fútbol de la primera división. Minutos postreros, el aliento de los locales, el aliento de la gran marea verde que estuvo presente en el Monumental, entregándose a estos hombres cuando los brazos arriba del señor Luis Osorio indicaban que el partido concluía. Ahora a esperar lo otro, a esperar los resultados de los otros compromisos, aunque Audax ya se sabía en primera, con la diferencia de goles, ya era el primer ascendido al fútbol de la primera división.